Hermanos, los invito a abrir la Sagrada Escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Segunda a Corintios 1. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Estos quedaron del tema que venimos tratando, pero porque contiene algo que consideré apropiado para verlo aparte. Segunda a los Corintios 1, 23 y 24. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Hay una razón especial que está dando el apóstol Pablo para haber detenido su plan o para haberlo atrasado de visitar a Corinto. Y aquí dice que es por ser indulgente con vosotros. En lo que hoy vamos a ver, vamos a estudiar características muy importantes del ministerio, primero del apóstol Pablo como apóstol, pero de eso se desprende características muy importantes del ministerio pastoral, porque los apóstoles hacían funciones pastorales también. Entonces, va a haber provecho para nuestras almas en entender mejor todo lo que involucra el ministerio pastoral y también nosotros, todos como ovejas de Cristo, ¿qué se pide de nosotros en cuanto a esto? Cuando Él dice, por no ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Esa pudiéramos llamarla una indulgencia de amor. Se trata de conceder tiempo, esperando que haya una reacción mejor o más correcta, que evite las vergüenzas o incomodidades que sería recibir al apóstol en las condiciones en que esta iglesia estaba. Había cosas muy serias que tenían que ser resueltas. Claro, los adversarios de Pablo habían inventado sus historias contra él, porque una de las cosas que sabe el enemigo es que dañando la reputación del mensajero, el mensaje no se puede recibir. Eso es algo así. Seamos cuidadosos con esto y veremos que nosotros mismos tal vez lo hemos experimentado así. Alguien puede estar hablando muy bien y diciendo cosas con las que incluso hasta estoy de acuerdo, pero si yo tengo algo contra esa persona porque creo que es hipócrita, tiene defectos de carácter, lo que sea que ya yo conozca con respecto a ese que me está dando el mensaje, me impide recibir bien el mensaje. Y esa es la estrategia de Satanás. Era hablar mal de Pablo, que tuvieran un mal concepto de Pablo, para que entonces la labor de Pablo y el mensaje de Pablo no fuera bien recibido y la iglesia no fuera edificada. Pero él está dando aquí la verdadera razón. Y al detenerse y no hacer la visita que él había planeado, sino al dilatarla, él está siguiendo un ejemplo divino. Dios es así. Dios tiene esa característica de paciencia, de sufrir la situación con un ánimo. Ese es el concepto de longanimidad. Extiende su paciencia. En las cartas del Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 21, yo leo para ustedes, Dios, Cristo mismo, le dice a esa iglesia lo siguiente con respecto a una mujer falsa profetisa, y le dice así, le he dado tiempo para que se arrepienta. Si Cristo mismo dice eso, le he dado tiempo para que se arrepienta, Él nos da a nosotros una enseñanza. También nosotros tenemos que dar tiempo.
y no apresurarnos. Y Pablo no quiso apresurarse y les da tiempo. Va a dar un tiempo para que las cosas cambien. Y como les decía, para evitarle tal vez a ellos vergüenzas o incomodidades en su visita. Ese es el ejercicio de la paciencia y una sobreindulgencia que a veces los ministros tenemos que hacer con las ovejas. Y no solo los ministros, todos. Pero en particular, estamos viendo el caso de Pablo con la iglesia, los pastores con las iglesias, siendo pacientes con los casos difíciles, esperando que la palabra haga efecto, dando tiempo. Hay algo que impide la resolución de conflictos y es que la gente quiere que el otro cambie rápido. Tengamos esto presente. Si hay un conflicto y si se ha hablado, no esperemos que ya el día siguiente y la semana siguiente todo esté. Hay que dar tiempo, hay que esperar, hay que seguir orando y ver si eso da resultado, que es lo que siempre deseamos, ¿verdad? Ganar al hermano. Y en el versículo 24 el apóstol dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe. Él está defendiendo una posible acusación, que Pablo es autoritario, enseñorearse. La palabra señor, la palabra kyrios en griego, significa dueño y amo. Y Pablo está diciendo, yo no me estoy comportando así. Yo no es eso lo que quiero que piensen, que yo soy autoritario y mando y tienen que hacer todo lo que yo diga, como yo diga, porque yo lo dije nada más. No es eso. Vamos a ver que coincide con lo que el apóstol Pedro en su epístola dice de cómo debe realizarse ese ministerio pastoral. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 3. Ruego, primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y el versículo 3, no como teniendo señorío, una vez más esa palabra, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siempre ejemplos de la grey. Eso es lo que el enemigo está sembrando en ciertas personas en Corinto, o estaba sembrando al respecto de Pablo. Él lo que quiere es ser como el rey de ustedes y tienen que ser sus súbditos y hacer lo que él quiera. Eso es lo que ellos querían hacer parecer. Y él dice, no es así. No es así porque ningún apóstol de Jesucristo verdadero tenía esa actitud. El mismo apóstol Pedro, líder de los 12, dice aquí que las ovejas han sido puestas a vuestro cuidado. Por eso es que se usa la palabra pastor, el cuidador de las ovejas. Y si ustedes ven aquí, él dice apacentad la grey. Grey significa rebaño. Entonces él está diciendo, cuide de esas ovejas. Cuidarlas no es solamente darles de comer. A veces tendemos a pensar que eso es suficiente. Y darle de comer en el caso espiritual sería nada más preparar sermones y enseñanzas y dar, y predicar y dar. Y eso es el cuidado pastoral para algunos. Pero el cuidado pastoral no es solo el alimento de la palabra de Dios, sino que el pastor tiene que cuidar de esas ovejas que se enferman, que tienen accidentes, que caen en lugares en los cuales se pueden lastimar, que se extravían. Todo eso, y eso está incluido en el apacentar la grey o rebaño de Dios.
¿Y cómo lo debían hacer? Dice, cuidando de ellos, no por fuerza, sino voluntariamente. Esto coincide también con el ejemplo de Cristo. Cristo, que es el buen pastor. Y los que escucharon decir, yo soy el buen pastor, sabían lo que Cristo quería decir, porque ellos conocían el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor. Y era un pastor que hacía ¿qué? Dice Juan 10:13. No era asalariado, eran sus ovejas. Cuando él habla del asalariado, dice esto. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entendamos esta referencia. Bueno, ¿qué significa la palabra asalariado? Significa que recibe un salario por lo que hace. Y el problema no es que reciba un salario, el problema es que hace lo que hace solo porque recibe un salario. Entonces, cuando hay un peligro y se presentaban peligros, aquel que solo estaba haciendo la labor de cuidar ovejas por el dinero, dice, bueno, lo que me pagan no es suficiente como para arriesgar yo mi vida por estas ovejas. Ahí viene una fiera, pues que se le coma la oveja, yo voy a salir corriendo. ¿Entienden la ilustración? Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan realmente las ovejas, pero el buen pastor, de él son las ovejas y él entonces está dispuesto a lo que sea por ellas, tanto que Cristo dice, da su vida por las ovejas. Esa función pastoral la realizaban también de una manera ejemplar los apóstoles. Pero como vuelvo a repetir, los enemigos querían quitar eso de la mente para dañar el ministerio y el efecto de ese ministerio. Ahora bien, como estamos diciendo que Pablo y Pedro también el apóstol dice que no se enseñoreaban, esto no significa que ellos no tenían autoridad o que aquellos que Dios ha puesto a dirigir sus iglesias no tengan autoridad. Los ministros sí tienen autoridad, pero deben ejercer esa autoridad de una manera amorosa, como hacen los padres con los hijos, o como deben hacer los padres con los hijos. Ejercen su autoridad, pero de una manera amorosa. Ahora, se malentiende. Porque eso significa, ya es cierto, tiene que haber ternura y amor, pero al hijo si hay que darle una medicina que no sabe bien, hay que dársela. No es buen padre aquel que porque el hijo no le gusta la medicina, entonces que no la tome, porque él le ama y sabe que ese niño necesita la medicina que no tiene buen sabor. El amor por su hijo es más grande que esa circunstancia de querer darle gusto a mi hijo, porque sí, los padres queremos darle gusto a los hijos. Entonces, el hecho de que no nos enseñoreamos del rebaño, los ministros del Evangelio, no significa que tenemos que caer en el libertinaje. Las mismas palabras de Proverbios 13:24 nos dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, volviendo al ejemplo del pastor, el pastor tiene vara y cayado. ¿Cómo usaba en aquellos tiempos un pastor la vara y el cayado? Dependiendo de la situación, era usarla con las ovejas. A una oveja que no haga caso y que se esté extraviando, probablemente haya que darle un golpe, pero no es un golpe para quebrarle la vara en la cabeza, es un golpe para llamar su atención. Él sabe cómo, él sabe con cuánta rigidez y la hace volver al camino. Pero si se topa con una fiera, él no va a escatimar en romperle esa cabeza a la fiera que viene a matar a las ovejas. Entonces, eso es lo que tenían que determinar muchas veces los apóstoles y lo que hoy en día tenían que determinar los ministros del Evangelio. ¿Con quién estoy tratando? ¿Con una oveja de Cristo? Tengo que tratarla con ternura, sí, con amor, pero a veces voy a tener que usar la vara porque amo a la oveja de Cristo.
Pero en el momento en que los ministros del Señor, mensajeros de Dios, somos subpastores, el verdadero pastor es Jesús, vemos un ataque porque con lo que estamos tratando no es con una oveja, sino con un lobo rapaz. El ministro de Cristo tiene que valientemente ir y pelear contra ese lobo y echarlo fuera. Eso debemos entenderlo, porque hay una diferencia. Uno de los ejemplos que nos debería ayudar en cómo es que se ejerce esto, sobre todo esa labor pastoral de autoridad, de corrección, es lo que también se nos dice de los padres hacia sus hijos. En Colosenses 3:21, a los padres se les dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ese mismo consejo que se le da a los padres, que tienen que criar a sus hijos y con amor corregirlos, pero no exasperarlos. ¿Entienden esa palabra exasperar? Si el padre está ejerciendo su autoridad de una manera incorrecta, imponiendo regla sobre regla y repitiendo esas reglas a todo momento y sin darle un espacio al chico para que él vaya aprendiendo, sin eso que veíamos, darle tiempo. No, constantemente llega a exasperarlo. Él se va a cansar, siente que ya lo están ahogando. Estamos hablando todo basado en la ley de Dios y en su palabra, porque sabemos que hoy, y eso es necesario aclararlo porque sabemos lo que hoy vivimos. Lo que hoy vivimos es que no quieren ningún tipo de disciplina, ningún tipo de reglas, no puede haber castigo, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de ese extremo que no es correcto de llegar a exasperar a los hijos con reglas e imposiciones y disciplinas innecesarias. Lo mismo tiene que pensar los pastores. No tienen que llegar a exasperar. Tienen que aplicar la palabra de Dios en su instrucción y en su corrección y en su amonestación, pero sin llegar a exasperar. Porque los pastores sí tienen una autoridad, como afirmo, pero es delegada de Dios. Y entonces por eso es que la tarea es algo serio. Alimentar las ovejas, cuidar las ovejas. Como les decía, es también usar la vara y el cayado. Es bueno que hagamos un alto y pensemos en que esto es parte de la labor pastoral que los 4 ancianos que ustedes tienen en esta iglesia realizan. Piénsenlo. Lo hacemos en el nombre del Señor, lo hacemos para el Señor y el bien de las almas, y no siempre van a entenderse bien lo que hacemos. Y tampoco decimos que lo hacemos de manera perfecta. Por eso es que hay que orar tantísimo. Por eso es que hay que orar y orar y orar por los ancianos, para minimizar sus errores y faltas en el ejercicio del ministerio pastoral. Porque no queremos ser de los que se enseñorean de los demás. No, dice el 24, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino, y ahora lo explica, que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Y esta es la parte hermosa. Colaboradores para el gozo. Eso es como quisiéramos que nos vean a los ministros del Evangelio. Colaboradores para el gozo. Si vamos a hablar de esto, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es el gozo. Tenemos que definirlo bien por causa de todos los conceptos cerrados del mundo. Pero básicamente, gozo sin ninguna calificación podría ser el disfrute de algo, la satisfacción. Veamos algunas metáforas de las Sagradas Escrituras con respecto al gozo y nos ubicamos en lo que era aquel mundo
antiguo. Isaías 9:3 dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Y oigan esta expresión, estamos en Isaías 9:3, anótenlo que yo voy a estar diciéndolas un poco rápido. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Qué era un momento de alegría según él en la antigüedad? La recolección de los frutos. Sea la vendimia, sea la siega del trigo, o sea, eso es un momento alegre. En algún momento en nuestro país, coger café era un momento alegre. Y era toda la familia involucrada y coger café y todo lo que era alegre. Después no se volvió alegre. Pero él en una comunidad agrícola sí es alegre. ¿Por qué? Bueno, porque aquel se va a disfrutar de lo que eso produce. En el caso de ellos, alimento. En el caso del café, el dinero que con eso se va a generar. Entonces, ¿cómo enmarca el gozo entre cosas naturales como es la siega o repartir despojos? Lo de repartir despojos tampoco lo podemos entender nosotros porque era algo antiguo, es decir, un pueblo conquistaba a otro y todo lo de ese pueblo eran despojos. ¿Se lo puede dejar usted? ¿Qué se encontró usted en la guerra? Uno se encontró una cosa, otro otra, y llega a su casa lleno de cosas, despojos de la guerra, de la invasión. Isaías 62:5 dice así, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y esta es la frase que espero que atiendan, dice, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. La ilustración ahora que nos da Dios en Isaías 62:5 es gozo del esposo con la esposa. Para hacerle entender a ellos otra cosa, pero la ilustración es, se supone que el esposo se goza en la esposa y la esposa en él. Ahí hay gozo. En Zacarías 10:7 dice, y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán y su corazón se gozará en Jehová. Y aquí ya vamos a dar un sentido diferente, porque lo que él siempre está es ilustrándoles a través de las cosas que dan gozo al ser humano. La comida, las provisiones, tener esposa, tomar vino. Todas esas cosas dan un cierto gozo en el mundo y él las pone como ilustración, pero ahora lo dice diferente y dice se gozará en Jehová. Todos esos tipos de alegrías que existen en la vida, y hay diferentes tipos de alegrías. Por ejemplo, usted puede decir que lo pasó muy bien, que gozó mucho, que estuvo con sus amigos, que hay uno de ellos que cuenta unos chistes que gozamos tanto. Ese gozo de los chistes es particular, es algo divertido que le hizo reír, ese es un tipo de gozo. Pero piensen en el gozo que tiene aquel, y muchos entre nosotros saben, cuando le dicen, van a ser padres. Eso es un gozo muy diferente. Eso no le hace reírse como del chiste, ¿verdad? Muy, muy diferente, pero es gozo. Y después cuando ya nace, ¿qué clase de gozo es ese? Entonces, hay diferentes tipos de gozo. Sin embargo, debemos notar que todos esos gozos que he mencionado ahorita, los puede disfrutar hasta el más incrédulo de los incrédulos. No, usted no ocupa ser cristiano para gozarse en eso. Hay muchas cosas bellas y buenas que Dios dio en esta vida, de las cuales todo ser humano, creyente o incrédulo, cristiano o ateo, puede disfrutar. Y eso nos lleva a entender, hay un gozo diferente, que es el que se llama aquí, se gozará en Jehová. El gozo en Dios. Voy a leer algunas citas al respecto. El Salmo 32:11 dice así,
Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. De alguna manera el mundo ha pensado que eso de la religión es tan aburrido. Pobrecitos ellos, no los dejan hacer nada. Les prohíben todo. Ese es el concepto diabólico con respecto a la fe cristiana. Muy diferente de lo que dice aquí. Dice que la gente cantan con júbilo, los rectos de corazón, los que andan en la justicia, se alegran en Jehová, los justos. De eso es de lo que está hablando el apóstol cuando dice colaboradores en vuestro gozo. No es de lo otro. Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es un gozo diferente. Ese gozo solo Cristo lo ha podido hacer posible. Juan 15:11 dice así, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si leen todo el capítulo 15 del Evangelio de Juan, entenderán que ese gozo tiene que ver con estar unidos a Cristo y dar fruto. Estar unidos a Cristo y dar fruto, y entonces es cuando después les dice que mi gozo, dice, esto es lo que les he dicho, es para que mi gozo, el gozo de Jesucristo, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Con eso lo que quiere decir es completado, es un gozo pleno. De estas cosas no puede entender el mundo. La iglesia de Jesucristo es una comunidad gozosa, o debería serlo. Y si no ven eso en nosotros, es pecado de parte nuestra. Es nuestra falta que el mundo no vea en la iglesia una comunidad gozosa. Y de veras es que para el mundo debe ser algo desconocido y extraño que esta gente se reúna a adorar con gozo. Así no lo ve el mundo. Ellos piensan que estamos aquí porque en la iglesia le exigen que esté aquí. ¿Cuántos de ustedes, y sé que son muchos, les dicen, tienen que ir 2 veces? Ese tienen es, los obligan a ir 2 veces. Debemos saber que aquí a nadie deben obligar a nada. Y si usted lo que está haciendo no lo está haciendo de corazón y voluntariamente, es pecado. Y debe buscar la razón por qué usted no puede venir gozosamente a adorar. Reunirse a adorar es un gozo desconocido para el mundo. Salmo 43:4. Vean qué preciosas palabras. Entraré al altar de Dios. Y oigan cómo lo llama, mis hermanos. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Sabe usted de esto? ¿Tiene algo que ver con su vida? ¿Lo ha experimentado? Venir a la iglesia es ese entrar al altar de Dios, porque nosotros ofrecemos sacrificios espirituales por la fe en Jesús. Y Él es el Dios de nuestra alegría y de nuestro gozo. Y hay un gozo en la adoración pública que el salmista dice en el 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El mundo no entiende tal cosa. El mundo se alegra con los que le dicen, vamos al estadio, vamos al paseo, vamos a muchas cosas que sí puede disfrutarlo cualquier persona. Pero el que puede decir, yo me alegré con los que le decían, vamos a la iglesia, claro que sí voy a adorar a mi Señor Jesucristo, es un gozo desconocido para el mundo. Y en Nehemías, después de que hubo aquel arrepentimiento del pueblo, les dice Nehemías a ellos
que el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿En qué encuentra la fortaleza el mundo? Tómese un trago, vamos a hacer tal cosa. ¿En qué? Estoy en aflicción, estoy en angustia, estoy pasándolo mal. ¿Cuál es la sugerencia del mundo? Del amigo del mundo, con las mejores intenciones, no lo dudo, pero ¿cuál es la sugerencia? ¿Cómo lo arreglamos? En cambio, Nehemías les dice, no, es que el gozo del Señor, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Ahí es donde usted va a encontrar las fuerzas para seguir adelante. Cuando ya no siente que tiene más fuerzas, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Cristo prometió así a sus discípulos, Juan 16, 22. También vosotros ahora tenéis tristeza. Era porque sabían que Cristo tenía que ir a la cruz, separarse de ellos. Vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y, oigan esta frase, nadie os quitará vuestro gozo. Eso es lo que marca el que muchos no conocen el gozo del Señor. Y en las iglesias les han hecho creer que el gozo del Señor es poner una batería y cambiar el ritmo y cantar otro estilo de canciones, y eso es el gozo. Pero ese gozo les dura mientras está la fiesta ahí. Después van y siguen viviendo dominados por el pecado, entristecidos. Pero el que tiene el verdadero gozo dice, nadie os quitará vuestro gozo. Hay un gozo que me encontré que en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 4, que especialmente quisiera que consideren para que si quieren traer gozo a sus pastores, lo revisen. Dice Juan en su tercera carta, capítulo 1, versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Eso sí da alegría. Saber que aquellos a los que les hemos predicado, que les hemos enseñado, andan en la verdad. No hay nada que dé más dolor que saber, estarse enterando de que tal persona a la que usted le habló, que tal vez usted fue el que lo trajo a los pies de Cristo o tal vez lo pastoreó en algún tiempo, parece que ahora anda descarriado, no anda firme en la fe. Estimados hermanos, miembros de esa iglesia, si quieren procurar ustedes el gozo de sus ancianos, sepan que no hay nada que nos trae más alegría que saber que ustedes andan en la verdad. Andan caminando como es digno de los discípulos de Cristo. Eso trae gozo al alma nuestra. Aunque muy brevemente así vimos lo que es el gozo. Y dice Pablo que eso es para lo que estamos, colaborar para vuestro gozo, pero no para el gozo mundano que pueden tener los demás, para el gozo espiritual, el gozo en el Señor. Y hágase una pausa y piense usted, ¿lo conoce este gozo? ¿Conoce de qué estamos hablando, de este gozo? ¿O se queda usted solo en la ilustración? Sí, usted se goza en las bendiciones materiales, se goza en todo lo que el Señor le ha dado, en lo que tiene, en ver las maravillas del Señor. Pero como le digo, para eso no se necesita ser cristiano. Hay gente que ni siquiera es cristiana y es más sensible que algunos cristianos a las bellezas que Dios hizo. Pero estamos hablando de un gozo espiritual en Cristo, en Dios. Y aquí está la razón, porque por la fe estáis firmes. ¿Qué es estar firme? Bueno, veámoslo con lo contrario. No tropezar, no caer. Dar pasos firmes, sin desviarse, sin caer. Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 17, dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, ¿qué? Las advertencias con respecto al enemigo, dice, guardaos, no sea
que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Las iglesias del Señor caen de su firmeza cuando son arrastradas por el error de los inicuos. Y eso está anunciado desde la era apostólica. La fe debe ser ejercida para permanecer firmes. Pero cuando hablamos de la fe, tenemos que estar bien seguros de cuál es el objeto de aquella fe. Bueno, hay un himno precioso que se llama Objeto de mi fe. La fe debe estar depositada en la persona y en la obra de Cristo, y por lo tanto en sus enseñanzas. Si conocemos bien a Cristo a través de la palabra, si sabemos cuál es la voluntad de Dios revelada en su palabra, podremos estar firmes. Si no es así, arrastrados por el error de los inicuos, vamos a caer de nuestra firmeza. En cuanto a esta firmeza, tenemos que ser también cuidadosos. Ahora que estábamos hablando de enseñorearnos, no crean que solo se da de los pastores a las ovejas. Se da entre hermano y hermano. En Romanos 14:4, Pablo le dice, ahí la controversia es con respecto a comidas, pero dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Así que, de alguna manera, esas críticas entre los hermanos se vuelven también enseñorearse de la fe de otro. No, él estará firme porque el Señor es poderoso para mantenerle firme. ¿Quién es usted para estar juzgando al criado ajeno? Y si usted piensa estar firme, ¿en qué basa su firmeza? David escribió así. Esto se registra en el libro de Samuel y también en los Salmos. Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Si usted ha de estar firme, es Dios la fuente de su firmeza, Cristo mismo. Por la fe estáis firmes. Y tristemente debe reconocerse, según el contexto de lo que vimos en 1 Corintios y lo que veremos, que no todos en esa iglesia en Corinto estaban en la fe ni firmes. Vuelvo a leer los versículos que hemos considerado. Por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Muy permisivos o muy estrictos? ¿Cómo son sus pastores? Hay hermanos que quieren que seamos más estrictos. Y hay hermanos que nos critican por ser de mano demasiado dura. ¿Qué tenemos que hacer? ¿De quién debe estar cautiva nuestra conciencia? Sino de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que orar. Que nos rija la conciencia, la palabra de Dios y no las opiniones. Pero si tenemos, como les digo, que orar de que el ministerio pastoral tenga esa sabiduría de cuándo ser indulgente, cuándo extender un poquito más el tiempo, cuándo darle oportunidad para que se arrepienta o cuándo decir, ya se dio todas las oportunidades, tenemos que seguir adelante, no podemos quedarnos ahí. Ustedes recuerdan el episodio, lo comentaba con un hermano,
cuando están construyendo los muros de Jerusalén después de la cautividad. Y Nehemías y los constructores tienen esos ataques. Tobías, Sanbalat, Gesem el árabe, no quieren que ellos reconstruyan lo que estaba. Y los llaman y les ponen trampas. Y los llaman, venga, hagamos una reunión. ¿Qué responde Nehemías? Yo estoy haciendo una obra y no tengo tiempo. No puedo dejar esta obra para ir. ¿Por qué él dijo eso? Porque él sabía. Nosotros no debemos detenernos en lo que el Señor nos manda hacer. Estamos reconstruyendo las paredes de la Jerusalén de Dios, que ha estado en ruinas. Entonces, a veces las determinaciones que tomemos es por eso, porque no se puede más estar atrasando el avance del rebaño de Cristo. No podemos ya más extender la indulgencia. Entonces, para que lo entiendan, tarea difícil sí, pero tiene que en oración llevarse a la práctica. Hay momentos en que ya, como el Señor dijo, y le he dado tiempo, pero ya ese tiempo se acabó. Ahora bien, pasémoslo a ustedes, mis hermanos, que no son pastores ni ancianos de la iglesia. ¿Se enseñorea usted de la fe de sus hermanos? Porque la tendencia está ahí en el corazón. A estar a veces evaluando constantemente lo que los demás hacen. Enseñorearse de la conciencia ajena. Eso se puede dar entre hermanos, se puede dar entre padres, madres, en la familia. Pensémoslo. ¿Está usted constantemente evaluando la conducta, lo que hace el otro? Leímos ahí, para su Señor es que Él debe estar firme. Es diferente cuando por amor abordo a alguien al cual veo que una conducta le puede llevar a un tropiezo en pecado o le está dañando. Entonces tengo que pedir la sabiduría al Señor y con amor abordar a aquel hermano. Pero si eso es así, eso es lo correcto. El Señor le guiará a los pasos de Mateo 18, primero a solas, trate con el hermano, gane a su hermano para Cristo. Si no, viene la segunda etapa, lo de los ancianos, los testigos, etc. Pero vivir constantemente evaluando lo que otro haga o no haga, ese es enseñorearse de él, de la fe del otro. ¿Por qué? Porque cada uno va madurando. Es una familia y hay unos más pequeñitos y hay otros apenas que están gateando y ya hay otros grandecitos que ayudan y hay otros que trabajan. Es una familia. No debemos esperar que todos están en el mismo nivel de progreso en la santidad. Lo que sí sabemos es que todos debemos esforzarnos por progresar en santidad. Pero el nivel de cada uno no debo yo estarlo juzgando constantemente. ¿Por qué? Porque hasta estas cosas entorpecen el verdadero gozo. El verdadero gozo. Nuestros hermanos más nuevos en la fe tienen que vernos a nosotros gozosos en el Señor. Tienen que recibir de nosotros estímulo para seguir adelante. Cuide sus conversaciones, no sea tropiezo para otros. No se desvíen tonterías de este mundo. Porque no solo los ministros del Evangelio debemos ser colaboradores para el gozo, sino eso es labor de toda la iglesia. Ahí está la pregunta. ¿Colabora usted para el gozo de su hermano, de su hermana? O incluso le tendría que decir a algunos, ¿colabora usted para el gozo de alguien? Porque es que el egoísmo nos hace pensar solo en nosotros. Yo soy el que necesito, el que lo paso mal, pobrecito yo. Y esa es la persona de verdad que más triste vive, da lástima, pero es el que más triste vive. Pero cuando aprendemos a dejar de pensar tanto en nosotros mismos y en nuestros problemas y en nuestras cargas y en nuestras carencias y tratamos de colaborar para el gozo de alguien, ¿sabe qué pasa? El Señor nos da gozo a nosotros.
Porque es algo tan hermoso sentirse útil. Porque es algo tan hermoso sentir que le ayudamos a alguien a algo. Entonces, la iglesia debe ser una comunidad gozosa que colabora unos con otros para el gozo espiritual. Espiritual. ¿Conoce usted el gozo espiritual? Solamente los que han nacido de nuevo, los que tienen un nuevo corazón, solamente los que tienen al Espíritu Santo de Dios pueden entender de cuál gozo estamos hablando. ¿Por qué? Porque es un gozo que incluso en las situaciones difíciles nos sostiene. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Dice 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Esto es una locura para el mundo. Me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que este apóstol diga que se goza en todo eso que he dicho? Debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias. Esta es la razón. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está el secreto. Para poder gozarse en Dios, hay que conocer a su Hijo Jesucristo. Porque Él es el que dijo, yo les doy un gozo que está cumplido. Y otra cosa que es necesario, no podría terminar sin decirlo, es la posibilidad, la triste posibilidad que vemos descrita en el Salmo 51 de perder el gozo. Ese gozo que dijo Cristo que tenía que estar con nosotros para siempre. Puede suspenderse. Y por eso en el Salmo 51, David le ruega a Dios en arrepentimiento, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Si usted puede vivir como vive, desligado de Dios, sin orar, con sus pecados favoritos, practicándolos ahí, y usted no llega a esta angustia de decir, yo no vivo con gozo, entonces usted no conoce al Salvador. Porque si usted conoce a Jesús y está pasando por este momento a causa de sus pecados, de sus desobediencias, de su infidelidad, de su terquedad, lo único que tiene que hacer es clamar a aquel del cual viene el verdadero gozo. No es el gozo del mundo que depende de las circunstancias, depende de que usted tenga trabajo, dinero, comida. No, acabamos de leer que Pablo podía en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones y angustias, gozarse. Porque al ser débil, dice, soy fuerte. Diga el débil, dice, fuerte soy. ¿Pero cómo? No es una cuestión de sugestión, yo voy a decir que sí cuando no. Es la realidad de estar en Cristo. Y esa promesa de vivir una vida gozosa es de las que leíamos hace unas semanas. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Incluso esta, de poder gozarse en cualquier circunstancia, es para usted si usted está en Cristo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre de Jesucristo nuestro Señor, te suplicamos en el nombre de tu Hijo que el Espíritu Santo venga y aplique las palabras que hemos escuchado de tu santo libro, los pensamientos y las reflexiones que hemos tenido, que no se olviden, sino que causen un impacto y nos lleven a reconocer, porque algunos tendrán que reconocer que no conocen lo que es el gozo espiritual, nunca pueden con gozo decir que vienen a la casa de Dios a adorar con gozo, no conocen esto. Que clamen a ti para que se los des, o tal vez algunos han perdido ese gozo, porque han dado lugar a Satanás y al pecado. Sé propicio al pecador. Gracias por Jesucristo y por la sangre derramada en la cruz que limpia de pecado a todo el que se arrepiente. Oramos en el santo nombre de Jesús. Amén.